El primer problema de rangos nos pide que generemos un rango de 10 elementos decrecientes impares y posteriormente que imprimamos el primer y último elemento de rango que generamos. Acá tenemos en esta primera celda desarrollado el punto A y llamamos una variable rango a range de 10, que sería el primer elemento, 0 el último elemento. Tengamos en cuenta que vamos a desarrollar un rango decreciente, y -1 el paso de elemento a elemento. En realidad tenemos 11 elementos si contáramos con intervalos cerrados, pero sabemos que el elemento inicial es cerrado y el intervalo termina abierto, por lo tanto a 0 no lo tenemos que contar, por lo tanto tenemos 10 elementos. eh, de manera decreciente comenzando por 10. Vamos a verificar si eso es cierto. Ejecutamos y lo que estamos imprimiendo acá es la variable rango. Cuando imprimimos rango nos devuelve la definición con la cual desarrollamos el rango, o sea, los parámetros que pusimos en la función. Si queremos saber los valores de la variable rango, tenemos que imprimir cada uno de ellos, por lo menos por ahora, hasta que veamos más adelante una forma más práctica de hacer esto. Pero bueno, el problema B nos pide que imprimamos el primer y último elemento del rango. El primero, como sabemos, es el elemento 0 del rango, y el último, el elemento 9, ya que tenemos 10 elementos. Cuando imprimimos, el valor del primer elemento del rango es 10 y el último es 1. Obviamente no 0 porque, reiteramos, estamos hablando de intervalos abiertos a la derecha. Si agregamos una celda y queremos, por ejemplo, imprimir el rango del elemento 10, nos da un error. Vamos a empezar a ver, hacer una lectura de los errores, ya que para programar es muy importante ver cuando nos devuelve un error el intérprete de Python o de cualquier lenguaje que estuviéramos desarrollando. Acá lo importante es que, bueno, nos dice que hay un error de índice. Ese es el título del error. Eh, y después nos dice dónde está el problema. Acá en este caso nos dice que es la línea 1 de esa celda en print rango de 10. Y abajo nos describe el error, index error. El índice está fuera de rango, obviamente porque el rango de 10, como vimos, no existe. Eh, Acá hace referencia al número de línea. eh, yo acá no lo tengo habilitado, pero si ustedes se van arriba al menú donde dice View, hay un ítem que dice Show Line Numbers, que cuando uno lo activa, que es lo que acabo de hacer yo, nos da el número de línea en cada celda. En esta celda en particular hay una sola línea, por eso está solamente el 1 arriba. En esta tenemos 3 líneas, etc. En este ejercicio 2 nos pide que generemos un rango de elementos pares si la variable par que tenemos acá arriba es true, o impares si la variable es false. Inicializamos acá, en este caso, la variable con false, y el programa nos dice que si par es verdadero, no hace falta poner par igual a true, porque
el if está esperando un valor lógico y por lo tanto si par solamente vale true or false, es suficiente con poner if par. En el caso que tengamos un true, el rango que definimos comienza con 0, termina con 10, eso es elección nuestra, pero el paso es de a 2 para garantizarnos que a partir del primer elemento todos los elementos sean pares. Si par es false, vamos a tener lo mismo, salvo que el primer elemento va a ser 1 y el paso 2 para garantizar que todos los elementos sean impares. Ejecutamos y vemos, bueno, la longitud del rango son 5 elementos, obviamente, y podemos elegir cualquier elemento para imprimir. En este caso 4, el elemento 3 es 7, etc. Si modificamos acá arriba, la longitud del rango va a seguir siendo la misma y el rango 3, por ejemplo, va a ser 6. El ejercicio 3 tiene una pequeña trampa para que veamos qué es lo que pasa. Nos dice que generemos un rango R o rango, yo si continué nombrando la variable como rango, como range de inicio, que sería la variable con la que comienza, fin con la que termina, eh, y paso, el paso a partir del cual vamos incrementando a partir del inicio. Con la particularidad de que son todos ceros. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando hacemos esto, por lo menos en el punto A, 3A. Inicio igual a 0, fin igual a 0, paso igual a 0 y la función range con esas variables. Ejecutamos y nos da un error. El error, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es primero fijarnos dónde está sucediendo, que en este caso es la línea 3, donde definimos el rango y nos dice que es un error de valor, value error, que el argumento 3, o sea, el paso, no puede ser 0. O sea que ya sabemos algo acerca del valor del paso, lo cual es absolutamente lógico porque nos tiene que indicar los incrementos sean positivos o negativos. El punto B nos dice que modifiquemos el paso a 1, solamente el paso a 1, y verifiquemos cuál es la longitud del rango una vez que hacemos esto. Ponemos el paso en 1, las otras variables quedan exactamente igual. Ejecutamos y vamos a averiguar cuál es el rango, la longitud del rango obtenido. Y la longitud es 0, lo cual también es lógico porque eh, por más que el paso sea 1, si el inicio es igual al final, si los intervalos fueran cerrados, si el intervalo final fuera cerrado, la longitud del rango sería 1, pero como es abierto, al ser iguales, no hay lugar a ningún elemento. Y si quisiéramos averiguar lo obvio, que al ser la longitud del rango 0, el rango de 0, que sería el primer elemento, nos va a dar un error diciéndonos que el índice está fuera de rango porque obviamente no tiene ningún elemento. El ejercicio 4 nos propone una definición del rango de manera similar al anterior, con inicio, fin y paso, pero a fin poniéndole un valor múltiplo, o sea, un entero que multiplique el valor de fin.
Y en el punto A nos dice que variemos el múltiplo de 3 a 5 y para cada caso imprimamos la longitud y el último valor que obtenemos. En el primer caso, con múltiplo igual a 3, vamos a tener un valor final de 3, un inicio de 1 y el paso de 2. Ejecutamos, no ejecuté la definición, por eso este error. Ejecutamos y tenemos una longitud de 1. Como el paso es 2, el segundo valor tendría que ser 3, pero coincide con el último valor dado por fin por múltiplo. Por lo tanto, hay un solo valor, la longitud es 1 y obviamente el último valor es 1. Si el múltiplo es 4, la longitud es de 2 y el último valor va a ser rango de 1 porque son dos elementos, va a ser 3. Finalmente, si el múltiplo es 5, la longitud también es de 2, porque fin por múltiplo es 5 y no alcanza para tener un tercer elemento, que sería el 5, eh, y por lo tanto el último valor continúa siendo 3. Acá estamos adivinando, porque al mismo tiempo que generamos la longitud, estamos poniendo ya a sabiendas cuál es el último valor, por eso pusimos rango de 1. Eh, si no hubiera sabido la longitud y ponía, por ejemplo, rango 2, nos va a dar un error con el último objeto fuera de rango. Pero el tema es entonces lo que aparece en el punto B. Sin adivinar cuál sería el último elemento, testeando a ver si pongo rango 0, rango 1, rango 2, ¿cómo haríamos para que el mismo programa cuente, o sea, sin tener que contar nosotros, usando la función len? Bueno, a eso, como sabemos cuál es la longitud a través del len de rango, vamos a usar eso para obtener el último valor. El último valor del rango va a ser la longitud del rango, pero como es intervalo abierto, tenemos que restarle 1 al último elemento dado por longitud de rango. Entonces ejecutamos esto y nos da longitud 2, último valor 3.